Muy bien, vamos ahora a un tema que nos preocupa y es el cambio climático. Ustedes saben que desde distintas perspectivas venimos abordando en el programa el tema del compromiso que tenemos todos con el ambiente o medio ambiente, como dicen algunos. Yo digo ambiente porque no hay forma de dividirlo, porque nos circunda, somos parte. Y en este devenir de todos los días nos encontramos con fenómenos climáticos que nos van cambiando la vida. Algunos que son irreversibles. Y cuando se habla de calentamiento global y de las consecuencias, nos encontramos con situaciones que a veces escapan a la posibilidad de corrección y que hacen invivible el planeta Tierra, que antes era habitable en todos sus aspectos. En la frontera de México, en el norte, se dieron temperaturas por arriba de los 80 grados. Ya tenemos temperaturas de más de 50 en Europa, con muertos y personas con problemas de salud. Y ahora se da esto en el norte de México. ¿Qué es lo que está pasando con el planeta? Vamos a terminar siendo como Venus, uno de los países más, uno de los planetas, ya van 2 veces que digo país. Me voy a mudar a Venus. Uno de los planetas más cálidos del sistema planetario. Estamos en contacto con Marcelo Madelón, que es meteorólogo, para hablar un poquito acerca de este fenómeno que se da en el norte de México. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Las Bravas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Primero yo quiero hacer una aclaración. La Red Meteorológica Mundial no ha detectado en ninguna de sus estaciones temperaturas de 80 grados. De ser así, no habría vida en ese sector bajo ningún punto de vista. Sí. Me parece que es una noticia que está circulando que es medio sensacionalista. Es de National Geographic. Sí, pero eso es una temperatura registrada por un satélite, pero no es una temperatura registrada por un termómetro. Sin ir más lejos, la ¿Y qué temperatura más diferencia hay, alta, Marcelo? que el satélite está a muchos kilómetros de distancia en Sí. altura y va recogiendo de acuerdo a lo que puede lograr a través de las capas de la atmósfera distintas temperaturas, pero tiene su margen de error. Y insisto con esto, posiblemente ha detectado la temperatura de a lo mejor del suelo. Cuando nosotros tenemos 50 grados, posiblemente el suelo, que se calienta mucho más, esté en 70 grados, por darte un ejemplo. Sí. Pero no es la temperatura de la atmósfera. Hablar de una temperatura del aire de 80 grados es algo que no se ha registrado en toda la historia de la Tierra. Entonces, O sea que todavía no estamos en la etapa de invivible, que era lo que yo decía al comienzo del texto, cuando decía, teníamos un planeta habitable en todas sus dimensiones, independientemente del frío o del calor extremo que puede darse en los polos o en la línea del Ecuador, pero no, en este caso estamos hablando de una temperatura del suelo que también puede tornar difícil de habitar para el ser humano, independientemente de que no llegue a los 80 grados. Exactamente, pero no estamos hablando de la temperatura del aire. Es como que estamos mezclando una cosa con la otra. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de temperatura, de sensación térmica o de la temperatura del suelo, ninguna de las tres cosas son la misma cosa, son totalmente distintas. Por ejemplo, si yo muchas veces se lee en un diario y se escucha en un medio de comunicación que la máxima llegó a 50 en La Rioja, por decirte, y la máxima a lo mejor fue de 40 en La Rioja. Los otros 10 grados que se le agregaron fue de sensación térmica, que es lo que siente el cuerpo cuando se lo combina con humedad. Y como no se aclara en el medio gráfico que uno estuvo leyendo, confunde, y en este caso confunde aún más porque no estamos hablando de la temperatura del aire, que es la que nosotros tenemos, sino otra temperatura que a su vez no fue registrada por un termómetro, sino por los sensores de un satélite. Y un termómetro, ¿qué es lo que están midiendo? La temperatura del aire específicamente, en el caso del que usan los meteorólogos, ¿no? Es más, para relacionar mucho más con el ser humano, es que la temperatura que se mide es a 1,5 metros, que es más o menos la altura a la cual la mayor parte del cuerpo humano la registra. Y es más, las condiciones son
para medir la temperatura y otros parámetros meteorológicos. En el caso del hemisferio sur, la casilla meteorológica tiene que tener sus puertitas hacia el sur, cosa que cuando el meteorólogo abre las puertas de la casilla meteorológica no le entre el sol, porque nosotros no medimos la temperatura del sol, sino la del aire. Claro. Muchas veces, por ejemplo, leemos la temperatura en nuestros autos, pero ya tampoco es una temperatura real, porque la chapa del auto en horas de la tarde, y si es un 2 o 3 de enero, va a influenciar muchísimo la temperatura. Sí, a mí me marca totalmente distinto, tanto con el frío como con el calor. Así es, porque con el frío también, si vos medís la temperatura del auto, la chapa está mucho más fría que la del aire, entonces te va a dar a lo mejor en pleno invierno una temperatura más baja que la que realmente hace del aire. Nosotros siempre medimos la temperatura del aire. ¿Todavía se utilizan los elementos mecánicos? Vos me decías recién la casita con las puertitas. ¿Se utilizan los elementos que se utilizaban de antaño para la medición de las temperaturas? ¿O la tecnología ha cambiado los mecanismos que utilizan ustedes? Las dos cosas, pero la tecnología ha ido cambiando. Incluso hay estaciones meteorológicas que son automáticas, que no las mide el hombre, más allá que algunos parámetros meteorológicos como la visibilidad, por ejemplo, el estado presente, si hay tormenta, lluvia, nieve, es medido por el ser humano, pero han ido evolucionando gracias a la tecnología absolutamente todo, y eso le ha dado a la meteorología muchos avances. Yo cuando comencé a trabajar como meteorólogo apenas si podíamos pronosticar a 24 horas, casi no contábamos con satélites, mucho menos con supercomputadoras, y en la actualidad todo eso ha ido evolucionando y día a día la meteorología se va perfeccionando. Por eso también ponemos en el tapete todo lo que está ocurriendo con el aumento de dióxido de carbono y con el cambio climático que tiene más que nada que ver con el calentamiento global. Qué interesante lo que estás contando con relación a los métodos y a cómo hay mecanismos que aún siguen siendo eficaces a pesar del avance de la tecnología. Yo hice 2 móviles en mi vida en estos casi 30 años de crónica. Uno fue cuando asumió Rodríguez Sá como presidente y otro fue en el servicio meteorológico. Y vos sabés que encontré uno de tus colegas que estaba con la Virgencita del Tiempo sobre la computadora, esa que cambia de color, que te traen de la costa. ¿Sirve? ¿Tal cual sirve eso? ¿Funciona? ¿O es un tiene mito? una pintura, te cuento, tiene una pintura que también son barquitos, bueno, hay distintos... Sí, hay delfines, yo había visto la Virgencita del Tiempo. Tiene una pintura que reacciona con la humedad, en realidad. Cuando el ambiente está muy húmedo se torna rosado, y cuando está muy seco es azul. Normalmente, pero no en todos los casos, cuando hay mucha humedad, posiblemente tengamos los próximos días lluvias, porque justamente la humedad es el alimento de las nubes que nos van a descargar la lluvia, y por el contrario, si está muy azul es porque está muy seco y van a faltar nubes. Pero no es un elemento para hacer pronósticos, sino que es un elemento que nos dice cómo va a estar la humedad. Claro, es un tema de la degradación de la pintura, entonces. Así es, así es. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, como siempre, muy didáctico en tu explicación, y te vamos a seguir consultando porque decíamos en un comienzo, estamos preocupados por este tema que tiene que ver con el cambio climático que nosotros vamos modificando con nuestras malas actitudes y bueno, tratando de que el ambiente que nos rodea y del cual formamos parte, tomemos conciencia de lo que significa el cuidado de todos los recursos naturales y los recursos ambientales que tenemos para que no los dilapidemos y las generaciones futuras tengan la oportunidad de vivir este planeta, al menos como está hoy, aunque sea en este estado. Así es, hay que cuidarlo y hay que tomar conciencia y hay que presionar a aquellos que toman decisiones por nosotros. Nosotros siempre, en forma aislada quizás podamos hacer poco, pero entre muchos podemos hacer que la humanidad cambie, porque a pesar de que hay muchos científicos que hablan del punto de no retorno, yo creo que siempre estamos a punto de retornar y estamos en el momento justo para ejercer los cambios y yo creo que soy optimista en ese aspecto. Qué suerte. Bueno, como siempre muy didáctico, te vamos a seguir consultando. Gracias, Marcelo. Bueno, un gusto, hasta luego. Bueno, me alegra que diga él, que es un especialista y es el que sabe que existe la posibilidad, no sé si de revertir, pero por lo menos de preservar lo que está a nivel climático, ¿no?
por lo menos es un pico de esperanza que nos queda, porque a mí me da miedo por las futuras generaciones, sobre todo, porque uno ya está, bueno, ha transitado un camino y para los años que nos quedan de vida por delante quizás tengamos la posibilidad de ver este planeta un poco más deteriorado, pero de verlo y de habitarlo. Pero no se